Buenas, ¿cómo andan? Somos Valen y Has. Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la segunda temporada de Cómo carajo funciona esto. Bueno, en este episodio, Has nos va a traer un tema y lo vamos a debatir. Primero ya lo voy a explicar. Yo no tengo mucha idea porque estamos probando este formato de que cada una traiga un tema, lo prepare y lo exponga. Y bueno, veremos qué sale. Sí, encima con esto yo lo que el otro día pensaba, boluda, era... Nos la estamos rejugando, porque tipo, en una podemos tirar medio una cancelable y es como que, bueno, flaquita, es lo que dijiste en ese momento, porque literalmente decimos lo que nos surge en el momento. Yo porque este tema ya lo tengo preparado, pero vamos a ver si Valen se va cancelada este episodio. No la veo. Pero bueno, comenzamos con una frase que sería el desencadenante, por así decirlo, de todo lo que es el episodio, el análisis, etcétera. Si me pongo en el lugar del otro, dejo al otro sin lugar. Okay. Vamos a comenzar con eso. Y con eso termina el episodio. Ok, desglosa un poquito. O sea, es rara la frase, es como que te dice, pero al mismo tiempo no te dice tanto. Para mí, al menos cuando yo la leí por primera vez. Es una frase que cuestiona algo que aprendimos casi como una verdad absoluta. Empatizar es ponerse en el lugar del otro. Sí, o sea, primeramente yo te diría que sí, que empatizar es efectivamente ponerse en el lugar del otro. Obviamente que siento que la frase que vos decís va a la literalidad de decir yo no me puedo poner en el lugar del otro, porque yo soy yo y el otro es el otro. Claro. ¿No? Va un poco por ese lado. Puntualmente lo que dice es que empatizar es ponerse en el lugar del otro, según esta verdad absoluta que aprendimos. Pero el otro no siente desde nuestra historia, no piensa desde nuestras heridas, no ama desde nuestras experiencias. O sea, a mí me explotó la cabeza cuando leí eso, porque es verdad. Las personas, tipo, cuando aprendemos, cuando nacemos, cuando vivimos, cuando sufrimos, cuando sentimos... Todo está basado en situaciones distintas para cada persona. Un flash, ¿no? Sí, total. Tipo, me pasa que para cuando te explican esta frase, para cuando sos chico y necesitas explicar, o sos un adulto y necesitas explicarle a un nene la importancia de entender a la otra persona, es muy útil decir ponete en el lugar del otro, porque no le vas a explicar al nene tipo, bueno, hay todo un contexto que vos nunca vas a tener muchas veces, o por ahí sí, es una persona como vos y le pasó algo y podés ponerte en ese lugar y empatizar, pero como que siento que en algunas situaciones sí podés tipo ponerte en el lugar del otro y poder entenderlo. Para mí, a mí me pasa que esto que vos planteas me sirve mucho cuando no puedo entender por qué alguien hizo lo que hizo. O por qué, o no logro ponerme en el lugar del otro porque estando en el lugar del otro yo no hubiese hecho lo mismo. Entonces ahí es donde se complica la parte de ponete en mi lugar. Tipo, bueno, yo en tu lugar no haría lo mismo, nunca lo hubiese hecho, entonces ahí se complica el tema de la empatía por ese lado. Recontra. Y para mí, algo que surge de eso también que dice Valen es, bueno, vos no harías eso en el lugar de ese otro, entonces, ¿qué vivió ese otro para haber hecho eso? O sea, eso es una flasheada, sin ánimos de justificar ningún tipo de acción, simplemente de entender, o sea, realmente siempre hay un trasfondo súper psicológico, al cual no nos vamos a meter hoy. Un disclaimer más. También es como que este planteo te ayuda mucho a diferenciar entre aceptar, entender o perdonar. Como que por ahí... Esta frase de, che, yo no podría ponerme en tu lugar porque a mí no me pasaron las cosas que te pasaron a vos, lo que nos ayuda es a entender. De ahí a aceptar o hasta perdonar es otro tema. Pero primeramente nos ayuda a entender, que es algo que muchas veces no podemos hacer aplicando esto de ponerme en tu lugar porque es muy fácil decir, yo en tu lugar ni en pedo hubiese hecho eso. Y no, claro, la verdad es que seguramente no. O no sabés, porque uno no sabe, es muy fácil decir, yo en tu lugar... Pero uno nunca va a saber lo que hubiese pasado si vos estabas en ese lugar. Entonces, primeramente, a veces, hay otras veces que no hay nada que ayude, pero primeramente te puede llegar a ayudar a entender.
recontra. Muchas veces, cuando creemos que entendemos perfectamente lo que le pasa a alguien, lo que hacemos en realidad es traducir su experiencia a nuestro propio idioma emocional. Traducido a frases cotidianas, yo en tu lugar haría, seguro te pasa esto porque, quizás lo que quisiste decir es, y sin darnos cuenta, el otro desaparece un poco. Sí, re. O sea, a mí me pasa mucho cuando me cuentan un problema, yo siempre, esto lo identifiqué hace poco, pero me pasa mucho de sentir que tengo que responder sí o sí. Como que no puedo simplemente escuchar y no tener una respuesta para lo que me está contando. Entonces, cuando no tengo que responder es como que hago tipo palabrerías, tipo, bueno, pero sí, yo la verdad es que te entiendo, yo en tu lugar hubiese hecho esto y no sé qué y bla, 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 bla. Y a veces cuando no tenés que decir, no hay que decir nada. Y también me pasa del otro lado, que yo he contado cosas y de repente me dicen, sí, la verdad es que sí, yo en tu lugar hubiese... Y de repente como que yo quedo en un segundo lugar y pasa esa persona a decirme qué hubiese hecho en mi lugar o qué debería hacer yo, o cómo me debería sentir o algo parecido que le pasó. Y es como, no quería que vaya por acá la charla. Sí, recontra. Y a mí lo que yo pienso mucho es, desde que leí este texto, que encima lo leí hace unos meses, y fue como que al principio no lo entendí mucho. O sea, claramente en términos de entender la teoría la entendí, ahora es difícil ponérsela a aplicar, porque uno creo que a la hora de decir me pongo en tu lugar, trato de entenderte, trato de ayudarte, te digo lo que yo hubiese hecho, es con ánimos de ayudar realmente. O sea, eso no está en discusión. Y me parece que lo más lindo que tiene esto es que se supone que siempre estamos hablando desde un lugar de querer realmente ayudar a la otra persona. Pero hay que aprender a saber cómo ayudar a la otra persona. Y me parece súper importante porque a mí lo que más me llamó la atención es esto de el otro desaparece un poco. Y es verdad, como que se desdibuja de alguna manera la esencia de lo que nos está contando. Y yo, frente a esto, lo que pensé en aplicar en esto que dice Valen es, bueno, cuando no sé muy bien qué decir, qué recomendarle, o prefiero no recomendarle porque realmente respeto en el lugar en el que está el otro, quizás preguntar, hondar, analizar, y bueno, pará, ¿y cómo te sentiste con esto? ¿Y por qué llegaste a tener este sentimiento tan efusivo? ¿Por qué no te lo tomaste más así? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué te llamó tanto la atención? ¿Por qué te dolió tanto? Y ahí de la nada le estás reayudando a la otra persona, creo yo, a que hable, a que desglose y a que quizás se dé cuenta hasta cosas que está haciendo mal frente a un dolor que está teniendo. Como que yo lo pensé por ese lado, como para que tampoco esa persona desaparezca, ni tampoco que se sienta mal, ¿no? Tipo... Tendría que haber hecho esto. O no, la verdad que sí, sentí mucho con algo que no era tan relevante. Como que, digo, primero desglosar un poco y quizás llegue a la misma conclusión. No sabemos. Pero me parece como una buena herramienta, hacer preguntas. Sí, sin ir más lejos, tipo, por lo menos a mí, en terapia casi siempre la psicóloga es como hacer preguntas constantemente. Por ahí teóricamente tiene una respuesta para darte o tiene una solución para darte, pero no te la dice, sino que te guía a vos hacia la respuesta con las preguntas correctas. Y a mí una vez, una psicóloga que yo tenía antes me dijo, algo que me ayudó mucho cuando yo estaba ayudando a una amiga con algo que estaba pasando, me dijo, vos no le des tu opinión, porque capaz que le metés ideas en la cabeza que ella no tenía. Sobre cosas que vos sobrepensás y que por ahí no le ayudan a ella, entonces no te pongas en el lugar de ella, sino que desde tu lugar escuchá, ayudá, preguntá, pero más que nada escuchá y que no sea tipo vos opinando del tema porque capaz que no la ayudás como a rumiar más y a seguir en esa y no la estás ayudando. Sí, encima es muy fina la línea porque es, o quizás esto como dice Valen, la rumiás a la persona o quizás la invalidás. O sea, no,
es fina la línea. Y a mí, ahora que nombraste el tema de psicólogos, a mí me pasó una vuelta con mi psicóloga que yo estaba hablando de un tema con ella que venía hablando hace mucho tiempo, como 1 año y medio, ponele, que lo traíamos, y de la nada llegó a una conclusión en una sesión, y no sé qué pregunta medio sarcástica le hice yo respecto a esto, tipo, ay, si era esta la respuesta, ¿por qué no la supe antes? ¿O por qué no me lo dijiste antes? Le dije algo así, claramente entre risas y lágrimas. Y ella me dice, yo la respuesta la sabía desde que arrancaste a hablar del tema, me dice, pero la tenías que encontrar vos, me dice. Y yo, ok, o sea, tenés un punto, pero me voy a enojar un poquito con vos. Continuamos. Lo que dice esta teoría que estamos formulando es que esto se ve mucho en los vínculos, se ve mucho esta dificultad para tolerar la diferencia, la alteridad, el hecho de que el otro sea verdaderamente otro, literalmente otro. ¿No? O sea, me parece que eso es, no sé, muy flashero, porque uno lo piensa estos temas como más como algo abstracto, filosófico, medio análisis psicológico, y yendo a lo físico, literalmente el otro es otro. O sea, es otra persona. Por ende, yo lo que traslado de esta frase es, si el otro ya físicamente es otra persona, lo va a ser espiritualmente, mentalmente, psicológicamente. O sea, como que me digo que, no sé por qué me la hizo flashear, quizás estoy re falopeando con el tema, pero me hizo re flashear el hecho de que a veces tenemos enfrente algo que es claro, que el otro es un otro, pero por alguna razón uno se pierde un poco en eso a veces, en lo abstracto. Sí, total, como que nunca viene mal volver a las bases de decir, bueno, no siempre puedo ponerme en el lugar del otro porque yo no dejo de ser una persona con una historia, con una vida, con una mentalidad, y la otra persona es otra persona completamente diferente. Y fin, o sea, real. Escuchar de verdad al otro implica soportar cierta incertidumbre, poder quedarse un rato en el lugar donde el otro todavía no terminó de explicarse, donde quizás no entendemos completamente lo que el otro siente, y aún así seguir ahí. Porque a veces, en nombre de la empatía, invadimos, interpretamos demasiado rápido, nombramos u opinamos antes de tiempo y convertimos al otro en una extensión de nosotros mismos. Hay algo profundamente lindo en dejarle al otro su propio lugar, en permitirle sentir distinto, pensar distinto, incluso reaccionar distinto a cómo reaccionaríamos nosotros. Sí, total. Como que a veces, o sea, muchas veces, si la otra persona como que te deja un toque, como que vos tratás de explicarte de otra manera por si no te entendió y te terminás explicando a vos mismo también, como que muchas veces no hace falta que vos trates de sacarle la palabra a la otra persona. Como que creo que esto va a ayudar mucho a la gente que no sabe bien cómo ayudar a otra persona. Como que y a veces el intentar de más es como terminas enroscándote más y enroscándote más a la otra persona, ¿no? Sí, yo creo igual. Tipo, creo que a veces uno necesita que solo lo escuchen, pero uno no sabe que necesita que solo lo escuchen. Simplemente cuando la otra persona por alguna razón lo hace, decís tipo, qué bien eso. O sea, porque a veces realmente es uno hablando solo, y la otra persona simplemente escuchando. A mí me pasa un montón, y de hecho te lo pones a pensar, y es medio lo que hacen los psicólogos. Hasta que vos no parás de hablar, ellos no te hablan. Hasta que vos no frenás, creo que deben contarnos hasta 5 y recién ahí hablan. Para mí es una locura eso. Y me pareció un buen tema para traer. Por último, cerramos con una frase. Quizás acompañar no sea ponerse en el lugar del otro. Quizás sea poder sentarse al lado del otro sin necesidad de ocuparlo. Sí, re. O sea, me parece gran frase final porque es como aceptar que lo mejor que podés hacer no siempre es ponerse en el lugar del otro, sino ocupar el tuyo, que también es importante y por eso estás ahí. La otra persona está ahí para ocupar su lugar y vos estás ahí para ocupar el tuyo. Y a veces con eso es suficiente, ¿no? Sí, yo creo que sí, y me parece que es como
como un muy buen ejercicio, o al menos a mí cuando lo leí me sirvió mucho como para poder reformular un poco lo que es la empatía. Porque al fin y al cabo la empatía no es ponerse en el lugar del otro, porque ya sabemos que es imposible, sino acompañar, escuchar, y en tal caso desde nuestra experiencia, y siempre haciendo el disclaimer, que desde nuestra experiencia le podemos aconsejar esto. Pero creo que sería la última alternativa. Me parece que hoy en día, en el mundo en el que estamos, en la sociedad en la que estamos, cada vez nos escuchamos menos y cada vez tenemos esa ansiedad, esa necesidad, esa imperatividad de querer dejar marcado nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, o mismo también terminamos diciendo a veces cosas que no tienen mucho sentido, ni que estamos tan conscientes ni de acuerdo con lo que nosotros mismos estamos diciendo por el simple hecho de tener que decir algo. Sí, total. Total. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este episodio, este tema controversial. Déjenos en comentarios si les gustó, qué otro tema les gustaría que hablemos. Los estamos leyendo siempre. Pónganle las 5 estrellitas al podcast, síganos en Instagram cómo carajo funciona esto y díganos qué piensan de estos temas medio falopa, pero que no sé, nos hacen reflexionar un poco. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!